Los monstruos existen. Los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ganan. A diferencia de la imagen del villano en la cultura pop, donde casi siempre desde la primera escena se entiende que es el malo, en el mundo real los criminales a menudo no son tan diferentes de nosotros. Podemos pasar años saludando a una abuelita amable, yendo a consultas con el médico de la familia o simplemente tomando una cerveza con un amigo, y ni siquiera sospechar qué esqueletos se esconden en sus armarios y cuántos son. Ahora lo vamos a descubrir. Me llamo Sacha y, incluso considerando los temas de los videos anteriores, hoy probablemente es el episodio más aterrador de su programa favorito. España, Tenerife, ciudad de Santa Cruz. El 22 de diciembre de 1970, alguien llamó a la puerta de Walter Trankler, un médico local. No se apresuró a abrir, ya que hacía apenas unos días había contratado a una nueva sirvienta, una joven alemana llamada Sabina. Y en realidad esa era su tarea. Pero en ese momento, Trankler estaba justo junto a la entrada. Así que, tras dudar un poco, decidió abrir él mismo. En la puerta había dos personas, un hombre de mediana edad y un chico muy joven. Después de saludar al dueño de la casa, se presentaron como familiares de Sabina, la sirvienta. El mayor, Harold Alexander, era su padre, y el más joven, Frank Alexander, era su hermano de sangre. A pesar de su aspecto un poco desconcertado y algo de suciedad en las manos, los visitantes parecían bastante decentes e inspiraban confianza. Así que el señor Trankler les ofreció pasar a la sala y llamó a la joven. Para no interrumpir la conversación familiar, el hombre se retiró a la habitación contigua. Fue una muestra común de cortesía, ya que desde ahí igual se podía escuchar de qué hablaban. Al principio, solo fueron saludos e intercambio de banales ¿cómo estás? Sin embargo, en solo un minuto, el contenido de la conversación hizo que Trankler mirara con cautela hacia la sala. Él no podía creer lo que escuchaba y eso lo asustó mucho. Pero no tanto como la reacción de su sirvienta, Sabina. Temblando de miedo, el doctor regresó silenciosamente a su habitación, se encerró y llamó a la policía. A tientas, para no llamar la atención, pidió que enviaran a alguien a su casa de inmediato. El hombre estaba tan asustado como nunca antes y nunca después. Lo que escuchó, lo que Harold Alexander le contó a su hija, pronto sería llamado el crimen del siglo. Pero para entender exactamente qué hizo la familia Alexander, qué le dijo Harold a su hija y por qué, tendremos que regresar en el tiempo. Esta historia, por extraño que parezca, comenzó hace 170 años atrás. En la alegre ciudad de Kanicha, en el territorio de la actual Eslovenia, vino al mundo Jakob Lorber, un hombre que está directamente relacionado con ese mismo crimen del siglo. Aunque no del siglo en el que él vivió. Se conoce poco sobre la infancia de Lorber, excepto que el chico tenía un talento musical notable y estudiaba música. Lorber fue un genio de su tiempo. Niccolò Paganini. El mismo, si es que ese nombre te dice algo. Espero que sí. Así que Jacob realmente, como dicen, sabía tocar el violín. Incluso se presentó en el Teatro de Ópera La Scala en Milán. Y eso, créeme, es muy impresionante. Incluso hoy, fue un verdadero avance. Y hay más. En 1840, al señor Lorber le ofrecen el puesto de asistente del director musical del teatro en la ciudad de Trieste, Italia. Pero algo hizo que Jacobo rechazara esa oferta. Más precisamente, alguien. Y nunca adivinarías quién. Jesucristo. Al menos, eso es lo que decía el hombre. El asunto es que después de cumplir 40 años, Jacob empezó a escuchar una voz interior que le susurraba diferentes pensamientos al violinista. De hecho,
Dejar la carrera de músico y empezar a vivir solo fue un consejo de esa voz. De Jesús, nuevamente según las palabras del señor Lorber, siempre fue su voz. La mayoría de los consejos que escuchaba Jacobo estaban relacionados con la fe y con lo que realmente dice Dios. Durante los siguientes 24 años, él recopiló cerca de 10,000 páginas impresas de este mensaje de Dios. Las obras de este hombre fueron publicadas póstumamente como una nueva revelación. Desafortunadamente, se convirtieron en fuente de inspiración para una pseudo-religión que, en el siglo XX, sería predicada en Alemania por los miembros de la Sociedad de Nuevo Salem. Sus miembros creían que una persona podía alcanzar el nivel de perfección divina si seguía el concepto de la autonegación, es decir, limitarse en los placeres terrenales, rezar constantemente y, por supuesto, releer los escritos de Lorber. Prácticamente ninguno de ellos tenía vida personal, porque estas personas también creían que todo el mundo fuera de su comunidad era pura maldad. Como Sociedad de Nueva Salem, la comunidad existió solo de 1921 a 1937. Luego fue prohibida, disuelta por los nacionalsocialistas y reunida de nuevo después de la Segunda Guerra Mundial bajo el nuevo nombre de Sociedad Lorber. A principios de los años 50 del siglo XX, el líder de esta sociedad ultrarreligiosa, que en ese entonces tenía su sede en Hamburgo, era un hombre mayor llamado Jorge Rill. No se sabe exactamente cómo conoció a Harold Alejandro, pero sucedió. Es más, a pesar de la gran diferencia de edad, los hombres se convirtieron en verdaderos amigos. Harold rápidamente se interesó por lo que predicaba Jorge y a menudo se quedaba a solas con él, pasando horas conversando sobre Dios y tocando el armonio, que más adelante jugará un papel en esta historia. El armonio es un instrumento musical parecido al piano. Pronto Harold y su esposa Dagmara se convirtieron en miembros de pleno derecho de la sociedad. La pareja encajó perfectamente, seguía todas las reglas y no se perdía ninguna reunión. Cada palabra de Jorge, el líder del grupo, la tomaban como un mensaje transmitido directamente por Dios. Así que realmente se entristecieron al enterarse de que el señor Rill estaba muriendo. Especialmente Harold, quien estuvo con él hasta el final. Antes de morir, Rill le dijo que ahora él debía asumir las responsabilidades de líder. ¿Realmente dijo eso el hombre moribundo? No se sabe, pero de cualquier manera, ninguno de los miembros de la comunidad estuvo en contra de esa decisión. Así que al final, Harold Alexander se convirtió en el nuevo líder de la sociedad. Al principio, los sermones del hombre no eran muy diferentes de lo que antes se podía escuchar de su mentor, pero con cada nuevo encuentro, él se volvía más seguro de sí mismo y pronto empezó a añadir sus propias ideas a los sermones. Esto era, por así decirlo, una nueva interpretación de las obras de Lorber. En particular, Harold declaró que había encontrado pruebas de que muy pronto nacería un nuevo profeta. No sabía exactamente cuándo, pero aseguró que lo sentiría y avisaría a todos cuando sucediera. Y que con el tiempo y esta historia, este mensaje celestial, entre comillas, evolucionó. Por ejemplo, Harold dijo que la sociedad debía brindarle al profeta todo el apoyo en cualquiera de sus acciones y deseos, incluso si a primera vista a alguien le parecen incorrectas, extrañas o algo así, porque, de hecho, esa será la voluntad del Todopoderoso. Aproximadamente en ese periodo, nació una niña en la familia de Garoldo y Dagmara, una niña llamada Marina. Los padres realmente estaban contentos con la llegada de la nueva integrante, pero no tanto como con el segundo hijo, un niño que nació 2 años después de esto. Lo llamaron Franco. Solo después de tomar al bebé en sus brazos, Harold le informó a su esposa y luego a todos los miembros de la comunidad que este era el nuevo profeta. Sí, qué sorpresa, el calentamiento de la audiencia en forma de sermones interminables dio sus frutos. Ningún miembro de la sociedad dudaba de que el hijo de su líder fuera realmente el nuevo profeta. A pesar de que 1 año después de esto, la pareja Alexander tuvo 2 niñas más, las gemelas Petra y Sabina.
El favorito seguía siendo Frank. De hecho, el chico creció como si fuera hijo único en la familia. Todo el tiempo estuvo rodeado de un ambiente de amor y adoración general, y realmente se le permitía todo, tanto en casa como en las reuniones de la sociedad, donde, por cierto, le rezaban como si fuera Dios. Tanto los miembros de la comunidad como los miembros de la familia, todos ellos estaban convencidos de que Frank era realmente el Hijo de Dios. Con cada año, el chico era cada vez más consciente de su poder. Cuando tenía 7 años, ya la usaba al máximo, especialmente cuando se trataba de su madre o sus hermanas. Frank con Malco no amaba a las mujeres y las consideraba pecadoras, simplemente porque sí. Sin embargo, aproximadamente a los 16 años, la naturaleza empezó a imponerse, y el joven profeta, Tachar Tirano, empezó a interesarse mucho en las relaciones íntimas. Los pensamientos sobre las mujeres, a quienes no había querido desde la infancia, simplemente no salían de su cabeza. Esto le resultaba insoportable y tenía que desembocar en algo. Y así fue, en un completo desastre. Así que construir una relación con alguien fuera del círculo de Lord Frank no le era posible, porque les recuerdo, al chico lo criaron desde pequeño con la idea de que todo lo que vive fuera de su comunidad es puro pecado. Por eso decidió no pecar y descubrir este extraño y nuevo mundo de placeres terrenales, del cual, por cierto, a los demás feligreses se les recomendaba abstenerse, junto con sus hermanas y su mamá. Sí, entendieron todo bien. Ojalá YouTube no lo haya hecho. Pero por si acaso, pueden apoyar el canal en Patreon o hacerse patrocinadores en YouTube para que yo tenga con qué hacer nuevos episodios. Gracias. Cuando Frank compartió sus planes con su padre, él lo apoyó. El Hijo de Dios debe decidir por sí mismo entre el bien y el mal. Cabe señalar que Harold no se consideraba Dios. Las hermanas y la madre tampoco se oponían. Todo era para que el joven profeta no se manchara con relaciones con el mal. Teóricamente, alguien de la sociedad podría haber sido su pareja, ya que había mujeres allí. ¿Por qué no sucedió esto? No se sabe. En cualquier caso, pasó lo que pasó. A pesar de las creencias y el estilo de vida de la familia Alexander, aún así salían de casa. Y en general, desde fuera, a los ojos de la sociedad parecían personas absolutamente normales y decentes. Hasta cierto momento. Una vez, después de clases, una de las hermanas menores empezó a quejarse con una amiga de que Frank, fíjate, elegía más seguido a otra hermana para el amor y que ella quería atraer más su atención hacia sí misma. Los niños no guardan bien los secretos, así que al día siguiente toda la escuela ya lo sabía. 2 días después, los padres de los alumnos y la policía de Hamburgo se enteraron del asunto. Los chismes tienden a adornarse con nuevos detalles cada vez que pasan por un par de oídos más. Así que, para ese momento, en la comisaría ya estaban convencidos de que Harold Alexander era el líder de un misterioso culto satánico, además de ser un delincuente sexual que hacía cosas desconocidas con los niños, y no solo con los suyos. La situación empeoraba. Pronto, hasta los miembros de la sociedad murmuraban sobre la relación de Frank con su familia. Sin embargo, no reaccionaron como a él le hubiera gustado. La sola idea de que la persona a la que ellos adoraban pudiera cometer semejante indecencia con su propia madre los dejaba en shock. Eso ya era demasiado. Harold sentía cómo la atmósfera alrededor de la familia se volvía cada vez más tensa y decidió actuar de manera drástica y rápida. En primer lugar, les informó a los miembros de la sociedad que ya no era su líder. En segundo lugar, organizó la mudanza de la familia a España. En solo un par de semanas, se instalaron en un pequeño departamento en la ciudad de Santa Cruz, en las Islas Canarias. En el nuevo lugar, intentaron llevar una vida normal y no llamar la atención innecesariamente. Sin embargo, la adoración a Frank y los extraños rituales de oración no desaparecieron. Teniendo en cuenta que nadie más de la familia era miembro de la sociedad Lorber, se puede concluir que estas eran únicamente sus creencias religiosas personales o algún otro tipo de convicciones. Realmente creían en la divinidad de Frank, pero como pronto se descubrió,
si había algo sobrenatural en este muchacho, no venía del cielo, sino directamente del mismo infierno. 22 de diciembre de 1970. Fue en ese día cuando ocurrió el famoso crimen del siglo. Después del almuerzo, Dagmara y Harold decidieron acostarse un rato para descansar un poco. En ese momento, Frank estaba en otra habitación. Sin embargo, desde ahí podía ver perfectamente a sus padres. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Dagmara. Y a Frank no le gustó para nada su mirada. Más tarde, el propio chico dice que su madre lo miró con desprecio, no como debería mirar una mujer a un profeta. Y fue por eso que tomó un perchero de madera y anunció el inicio de la hora del asesinato. Este es un ritual que no tenía nada que ver con las obras de Jacob Lorber y era 100% producto de la mente enferma de Frank Alexander. Él lo inventó cuando la familia aún vivía en Hamburgo. Entonces, ¿en qué consiste? Como según las creencias personales del chico, todas las mujeres eran pecadoras por naturaleza, la única manera para ellas de llegar al paraíso era muriendo en sufrimiento. Frank le informó a la familia que cuando recibiera la revelación, anunciaría la hora del asesinato. En esa hora, todas las mujeres que estuvieran en la casa, en ese momento, serían enviadas al paraíso de la manera mencionada anteriormente. Frank no sabía cuándo exactamente recibiría esa revelación. Quizá hoy o quizá dentro de 10 años. De cualquier manera, nadie de la familia estaba en contra. Todos sabían que algún día, esa hora, ese momento llegarían. Así que, cuando el 22 de diciembre de 1970, el chico empezó a golpear a su madre con un gancho, ella simplemente adoptó una posición más cómoda para que a su hijo le fuera más fácil enviarla al paraíso. En ese instante, Harold, el padre de Frank, se levantó de un salto y huyó del cuarto. Él se apresuró hacia el armonio, la misma que heredó del antiguo líder de la sociedad. Harold se sentó frente a ella y alegremente empezó a tocar música. A todo este alboroto corrieron las hermanas de Frank, Petra, de 15 años, y Marina, de 18 años. La tercera, Sabina, no estaba en casa en ese momento, ya que recientemente había empezado a trabajar como sirvienta para el médico local y llevaba varios días viviendo con él. Ese mismo Walter Trankler del que mencioné al principio de la historia. Las chicas asustadas miraron a la madre de Frank y se quedaron paralizadas en el lugar. El padre, sin dejar de jugar, volvió la cabeza hacia ella y dijo: Todo está bien, chicas. ¿Ha llegado esa misma hora? No se preocupen. Usted es el siguiente. Petra y Marina sabían sobre el ritual, conocían las reglas, así que se tranquilizaron y simplemente se sentaron en el suelo esperando su turno. Después de un tiempo, Frank salió de la habitación de su madre y de inmediato, sin dudarlo, comenzó a golpear a sus hermanas. Lo hizo hasta que ellas cayeron al suelo inconscientes. Sin embargo, Frank no sabía si las chicas y su madre ya estaban muertas. Antes, él no se había dedicado a asesinatos rituales, y resultó ser una tarea mucho más complicada de lo que él podría haber pensado. Quizás simplemente perdieron el conocimiento. En cualquier caso, el falso profeta no pensaba detenerse. Al contrario, fue a la cocina, tomó un cuchillo, un martillo y remató a sus víctimas. Después, con el cuchillo, les cortó los órganos genitales a 7 mujeres y los clavó en la pared. Todo ese tiempo, Harold simplemente seguía tocando la armonía. Era realmente una escena infernal. El hombre solo se detuvo cuando Frank pidió ayuda. Juntos le sacaron el corazón a Dagmara y lo clavaron en la pared, junto a lo que ya estaba ahí. Luego, cansados pero felices, completamente cubiertos de sangre, el padre y el hijo empezaron a cantar canciones y a correr por la casa. Ellos celebraban que, según ellos, las chicas y su mamá finalmente habían llegado al paraíso. Sin embargo, por alguna razón, Frankie y Harold no quisieron pasar la noche en la escena del crimen. En cambio, pasaron la noche en otro departamento que la familia había comprado poco antes. Al día siguiente, el padre y el hijo llamaron a la puerta del Dr. Trankler.
Cuando él llamó a Sabina, ellos simplemente en la puerta le contaron lo que habían hecho con sus hermanas y su madre. Eso fue precisamente lo que oyó el médico, y cuando asomó la cabeza por la puerta, esperando que Sabina estuviera igual de impactada, ella simplemente tomó la mano de su padre, la acercó a su mejilla y dijo: «Estoy segura de que hiciste lo que era necesario», y lo que al principio Trankler pensó que era suciedad en las manos de Harold, resultó ser sangre. Mientras la policía se dirigía a la casa del doctor, la familia Alexander, o lo que quedaba de ella, seguía discutiendo con entusiasmo los acontecimientos del día anterior. Es más, contaron todo sin miedo a los policías cuando llegaron. Frank y Harold no tenían intención de ocultar el crimen, al contrario, parecía que estaban orgullosos de Coyne y no entendían de qué los acusaban. Ese mismo día, los policías revisaron el departamento de la tristemente célebre familia y detuvieron a Harold y Frank. Durante la investigación, el psiquiatra forense declaró a ambos inimputables. En la audiencia, a Frank le indignaba la forma en que lo trataban los demás. Claramente no estaba acostumbrado a eso. La expresión de su rostro en esta foto lo dice todo. El padre y el hijo fueron enviados al hospital psiquiátrico para recibir tratamiento obligatorio. Sabina, la única hija que sobrevivió en la familia, suplicó que la llevaran con ellos, pero se le negó. ¿Qué pasó con ella después? Se desconoce. Durante los siguientes 20 años, Harold y Frank nunca lamentaron lo que hicieron en Proscoyeni y seguían afirmando que solo gracias a sus acciones, Petra, Marina y Degmara llegaron al paraíso. En 1990, ambos lograron escapar del hospital y nunca fueron encontrados. Si Frank Alexander sigue vivo, ahora debe tener alrededor de 68 años. ¿Quién sabe? Tal vez pudo mudarse a otro país, quizá incluso instalarse en algún pueblito y trabajar en un hospital. No sé, tal vez rescatar a una chica y vivir con ella muchos años. Por cierto, sobre eso, Estados Unidos, Florida, Cayo Hueso, octubre de 1940. Una joven llamada Florinda Hoyos detuvo su auto frente a la casa de Carlos Tanzler, un radiólogo local. No estaba segura de si el dueño estaba en casa, pero al ver en la ventana la silueta de un hombre que bailaba un vals con alguien, se dirigió decidida a la puerta y tocó. En ese mismo momento, la música que salía de la casa se detuvo. Sin embargo, nadie abrió. Florinda siguió tocando una y otra vez, porque sabía que Carl, o al menos alguien, estaba en casa y no pensaba irse con las manos vacías. Al cabo de un rato, abrieron la puerta y en una pequeña rendija apareció el rostro del señor Tanzler. Él no esperaba a nadie y estaba claramente molesto por la aparición de la mujer. Después de un saludo formal, de inmediato le pidió que se fuera. Y ante la petición de devolver lo que supuestamente pertenecía a su familia, dijo que no tenía tiempo para charlas vacías y empezó a cerrar la puerta. Pero en ese momento, a través de la rendija, la señora Hoyes vio detrás de Carl a una mujer sentada en una silla. Y aunque eso simplemente no podía ser, estaba segura de que ahí estaba sentada su propia hermana, a quien ella misma había enterrado hace 9 años. En unos días, todo el país hablará de lo que sucedió en la casa de Tanzler. A algunos esto los asustará hasta la muerte y a otros los conmoverá increíblemente. Pero, en realidad, ¿qué sucedió y por qué motivo? Para responder a estas preguntas, tendremos que volver de nuevo al principio. Carl Tanzler nació en 1877 en el Imperio Alemán. Creció y recibió su educación en Dresde. Según el propio hombre, desde la infancia comenzó a tener un sueño que se repetía periódicamente a lo largo de toda su vida. En ese sueño se le aparecía una mujer que se presentaba como una pariente lejana que vivió en el siglo XVII, llamada Anna Constancia von Brockdorff. Ella fue una condesa real, también conocida como Anna Kossel. Y más tarde, ya después de mudarse a Estados Unidos, Carl también usará el apellido Kossel. Bueno, en ese mismo número.
En diferentes periodos de su vida, él se presentará de distintas maneras. Así que Anna Kossel aparecía de la absoluta oscuridad y, dirigiéndose a Carl, le decía que tenía que transmitirle el conocimiento sobre el amor de toda su vida. Después de eso, mostraba la imagen de una mujer joven y hermosa con un cabello negro y brillante. Además, la pariente decía que Carl no solo tenía que encontrar a esa chica, sino que, lo que era mucho más importante, debía salvarla. Tanzler contaba varias veces a sus amigos y seres queridos sobre ese sueño, describiendo especialmente la belleza del verdadero amor que, según él, lo esperaba en algún lugar. Sin embargo, nadie, incluido el propio Carl, tomaba en serio esas historias. Los sueños son solo sueños, ¿verdad? De cualquier manera, en 1920, el señor Tanzler se casó con Doris Schaeffer, quien, por cierto, ni remotamente se parecía a la chica de sus sueños, pero sí lo amaba sinceramente. Pronto la pareja tuvo una adición a la familia, 2 hermosas hijas. La familia vivía felizmente junta en Dresde y todo estaba bien. Hasta que las cosas empezaron a ir mal. Debido a la crisis económica en la que se encontraba Alemania después de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia los problemas de empleo, Tanzler y su familia tomaron la decisión de emigrar a Estados Unidos. Eso fue lo que hicieron en 1926, mudándose a Florida, a un pequeño pueblo con un nombre realmente delicioso, Zephyr Hills. Tal vez los nuevos paisajes influyeron en la relación de la pareja. Tal vez fue el estrés, o tal vez simplemente su amor no era verdadero. De cualquier manera, solo un año después de mudarse, Carl deja a su esposa y a sus hijos y se traslada a la ciudad de Key West. Es ahí donde consigue trabajo como técnico radiólogo en el hospital local. Después, en la vida del hombre, comenzó una serie de días grises, llenos únicamente de trabajo y sueño. Un día reemplazaba al otro, convirtiéndose en semanas, meses, años. Decir que Carl era infeliz es quedarse corto. Tuvo ciertos logros en el trabajo, pero no lo suficiente como para ser recordado como un radiólogo destacado o algo así. En cuanto a su vida personal, era aún peor. Después de crecer, nunca encontró a una persona con la que pudiera compartir no solo la cama, sino también la alegría y la tristeza. En ese mismo periodo, Carl volvió a tener varias veces el mismo sueño, sobre la misma chica de cabello negro de su infancia. El 22 de abril de 1930, una mujer entró al consultorio de Tanzler buscando un radiólogo para su hija, quien últimamente sufría de una fuerte tos. Nada fuera de lo común, un día de trabajo típico para Carlos. O mejor dicho, lo era. Hasta que al consultorio entró Elena Joyos, de 21 años, la misma hija que necesitaba hacerse una radiografía. Desde el primer segundo, Carlos supo que ella era la indicada. La chica de cabello negro que había visto todos estos años en sus sueños. Durante unos segundos, Carlos simplemente miró a Olena sin apartar la vista. Todos los demás sonidos en la habitación parecían haberse reducido al mínimo. Una de esas situaciones torpes e incómodas en las que nadie sabe qué hacer. El silencio fue interrumpido por la voz de la madre de la chica. Se dirigió directamente a Carl, preguntándole si todo estaba bien y si podría ayudarlos. El hombre tomó las manos de la mujer entre las suyas y dijo que haría todo lo que estuviera en sus manos para salvar a Olena. La madre de la chica estaba confundida. No pensaba que ella necesitara ser salvada. Quién sabe si fue la experiencia de muchos años como bailarín lo que le permitía ver a los enfermos, incluso sin rayos X, o si simplemente lo adivinó. De cualquier manera, la radiografía mostró que Elena estaba enferma de tuberculosis. Vale la pena mencionar que hasta 1943 y la aparición de la streptomicina, la tuberculosis era una sentencia de muerte. Así que esta noticia simplemente destruyó mentalmente a la familia de la chica. Nadie esperaba que se salvara, solo preguntaron cuánto tiempo le quedaba. Sin embargo, una persona completamente ajena a ellos, Carl Tanzler, no pensaba rendirse así como así. Apenas acababa de conocer al amor de su vida. Y aunque ese amor ni siquiera sospechaba de sus sentimientos, Carl
se volvió literalmente obsesionado con salvar a la chica. Y realmente hacía todo lo que estaba en sus manos. Usaba todas sus conexiones para ayudar a Olena. La llevó a médicos y procedimientos, con pastillas, inyecciones y todos los métodos experimentales de tratamiento existentes en ese momento. Ellos intentaron todo. Y muchas veces Carl pagaba todo de su propio bolsillo, porque la familia de Olena no era acomodada. Sin embargo, igual que Carl, solo que él daba absolutamente todo lo que tenía por la oportunidad de salvar a la chica. Más tarde incluso llevó a su casa algunos equipos de rayos X para que fuera más fácil hacer los diagnósticos, que realizaban una y otra vez, constantemente, revisando si había algún progreso en el tratamiento. Pero no lo había. A pesar de todos los esfuerzos, al final la enfermedad ganó. Aproximadamente un año después de que Carl Tanzler vio por primera vez a Olena Hoyos, ella se durmió por última vez en la casa de sus padres. En ese momento, ella tenía solo 22 años. Por supuesto, la familia de la joven estaba muy triste, pero ellos ya se habían resignado desde hace tiempo a lo que tenía que pasar. Pero Carl, él estaba simplemente devastado, porque hasta el último momento creyó que lograría salvar a Olena. Sin embargo, la chica de cabello negro de sus sueños murió en la vida real. Y junto con ella, algo dentro de él también murió. Carl se hizo cargo de la mayoría de los gastos relacionados con la ceremonia de despedida e incluso pagó la construcción de un gran mausoleo de piedra. Fue construido exclusivamente para Olena. Después del entierro, Tanzler continuó visitándolo todos los días. De hecho, ni siquiera iba él, simplemente entraba. El asunto es que el hombre tenía la llave de la entrada, así que cada noche iba al cementerio para encerrarse dentro del mausoleo y pasar 1 o 2 horas junto al ataúd. ¿Qué hacía exactamente ahí? Y como diría el mismo Carl más tarde, hablaba con la difunta y ella con él. De cualquier manera, ese tipo de comportamiento no podía pasar desapercibido. Luego los empleados del cementerio informaron a la familia de Olena que el señor Tanzler actuaba de forma extraña y tal vez deberían hacer algo al respecto. El padre y la madre de la joven se reunieron con Carl para hablar sobre esto, pero él de inmediato respondió algo como: «La manera en que yo manejo mi dolor es asunto mío». Y por muy extraña que pareciera toda esta historia, en realidad no había nada prohibido en ella, al menos según la legislación de Florida. Además, Carl realmente hizo mucho por su hija, así que los padres decidieron no volver a tocar ese tema. Y Carl decidió seguir visitando el mausoleo prácticamente todos los días. Así pasaron los siguientes 2 años. Un día, en 1933, él, como siempre, llegó al cementerio por la noche, pero esta vez llevó consigo un cochecito de bebé. Lo necesitaba para llevarse a la difunta Olena a la mansión. ¡A su mansión! Eso fue exactamente lo que hizo. Después, ya en casa, unió los huesos de la chica con alambre, rellenó lo que quedaba de ella con trapos, le puso ojos de vidrio y con ayuda de cera y yeso hizo lo que se podría llamar un rostro. El cabello era real, o mejor dicho, una peluca hecha con el cabello verdadero de Olena. Carl la vestía con diferentes vestidos, renovaba constantemente su guardarropa, usaba un montón de desinfectantes, conservadores y perfumes para eliminar el olor y conservar los restos del cuerpo el mayor tiempo posible. Descarga la foto en el canal de Telegram de Ahorita lo vamos a averiguar. Enlace en la descripción. Suscríbete ahí también. Entonces, Carl empezó a vivir con el cuerpo de la fallecida como si estuviera viva. Hablaba con ella, comía, bailaba y durante los siguientes 7 años durmió en la misma cama. Según los testimonios de los médicos que estuvieron presentes en la exhumación posterior de Olena, Carl tenía relaciones con ella, lo que en el mundo de los vivos se llama hacer el amor. El hombre hacía esto gracias a un tubo especial que, al parecer, insertaba en la abertura entre sus piernas. Sin embargo, es imposible comprobar la veracidad de estas palabras. Los médicos dieron estos testimonios varias décadas después de los hechos descritos.
aunque sus nombres estaban en el caso desde el principio. Tal vez solo querían llamar la atención. ¿Quién sabe? De cualquier manera, el hecho de que Carl durmió durante 7 largos años en la cama con el cadáver de la chica de la que alguna vez se enamoró es un hecho. Además, no se sabe si ella le correspondía en vida, aunque después de la muerte, por supuesto, la situación es diferente. La expresión "el silencio es señal de consentimiento" adquiere un nuevo significado en esta historia. En resumen, era una verdadera obsesión que Carl mantenía en secreto. En particular, por eso seguía visitando los mausoleos vacíos todo este tiempo, simplemente para no levantar sospechas de que no había un cuerpo ahí. No se sabe cuánto tiempo más podría haber durado esto, si no fuera por los rumores. Un hombre solitario de casi 50 años compra periódicamente prendas del guardarropa femenino. Recuerden, esto sucedió a principios de los 40, así que ese comportamiento generaba interrogantes. Sobre Carl ya se susurraba desde hace tiempo, pero aún así nadie lo molestaba. Hasta que accidentalmente alguien vio por la ventana de su casa cómo bailaba con un cadáver. Así empezaron a circular rumores, y cuando llegaron a Florinda Hoyos, la hermana de la difunta Elena, ella se puso a pensar. Eso sonaba simplemente loco y simplemente imposible, pero si suponemos que todo es posible, ¿de quién podría ser ese cuerpo? Florinda quiso revisar el mausoleo donde estaba enterrada su hermana, pero aquí está el asunto. La única llave la tenía la persona que pagó por su construcción. Después, como ya saben, Florinda fue con Carl y le pidió la llave del mausoleo. Pero Carl, por supuesto, se negó, ya que estaba vacío. Además, llevaba muchos años así. Esto hizo que Florinda empezara a dudar si todo estaba bien. Sin embargo, cuando vio algo parecido a su hermana detrás de Tanzler, todas las dudas desaparecieron rápidamente. Ella sabía que era el cuerpo de Elena. Florinda fue inmediatamente a la policía y aunque no tenían una orden para registrar la casa, Carl, acorralado, confesó casi de inmediato. Al final, esto también fue un alivio para él. Ya no tenía nada más que ocultar, porque después el hombre contó con gusto lo que había estado haciendo todos esos años. Según él, intentó ayudar a Olena y aún así salvarla. En su opinión, si hubiera logrado enviarla a la estratosfera, la radiación habría restaurado su cuerpo y la chica volvería a estar viva. Incluso intentó preparar un avión viejo para hacerlo. Pero, obviamente, eso no ocurrió. Así que Carl simplemente lo usó como un laboratorio móvil para sus experimentos. Después de un examen psiquiátrico, Tanzler fue considerado capaz de responder por sus acciones, a pesar de todas las locuras en las que estuvo involucrado. Según los médicos, él era una persona absolutamente sana y adecuada. Así que fue llevado a juicio, acusado de destrucción intencional y maliciosa de una tumba y de retirar un cuerpo de ella sin el permiso correspondiente. Sin embargo, después de la audiencia preliminar, el caso fue cerrado porque el plazo de prescripción de este delito ya había expirado hacía mucho tiempo. El cuerpo de Olena fue entregado para la autopsia. Los médicos quedaron impactados. No es algo que suceda todos los días, ni siquiera en el mundo de los patólogos, ni siquiera cada año, y quizá ni cada siglo. Después, el cuerpo fue expuesto en la funeraria de Dean López, donde más de 6.500 personas vinieron a verlo. Esto fue una verdadera sensación. La historia de Tanzler siguió siendo noticia de primera plana durante mucho tiempo, no solo en los periódicos locales, sino también en los nacionales. Sorprendentemente, muchos se sintieron conmovidos por la historia de Carl, considerándola más romántica que aterradora. Pero, en mi humilde opinión, esto sigue siendo una completa locura. Los restos de la chica fueron enterrados de nuevo en el cementerio de la ciudad de Key West, solo que esta vez en una tumba sin nombre, para que nadie excepto sus familiares pudiera encontrarla. Y el señor Tanzler, después de los hechos descritos, se mudó de nuevo a Zephyr Hills y, por cierto, se instaló cerca de su exesposa. A pesar de todo, seguían manteniendo una buena relación. Sin embargo, el corazón de Carl pertenecía a Lena. Por cierto,
En 1947 publicó una autobiografía en la revista Aventuras Fantásticas, donde describió también su experiencia de vivir con el cadáver de ella. Sí, son aventuras realmente fantásticas. Y aunque el hombre ya no tenía la posibilidad de tener en casa a esa misma Olena, usando la máscara mortuoria, de todos modos hizo un maniquí de ella, con el que vivió hasta el 3 de julio de 1952, es decir, hasta el día de su muerte. Algo así. Aunque Carl no logró salvar a la chica, al menos vivió hasta la vejez y no fue devorado por su vecina de apartamento. Sí, por cierto, sobre eso. País: Ciudad de San Petersburgo, marzo de 2015. A primera vista, la nada destacable Tamara Samsonova, de 68 años, comienza a hacer reparaciones en su departamento. Alquilar una habitación era su única forma de ganar dinero. La mujer no trabajaba en ningún lado, vivía sola y tenía pocas amigas. Más o menos, solo tenía una relación cercana con su vecina, quien, al enterarse de la remodelación, o tal vez al escucharla, decidió ofrecerle su ayuda a Tamara. Y no era ayuda física, sino, digamos, de carácter comunicativo. Ella presentó a Samsonova con Valentina Ulanova, quien vivía en la casa vecina en la calle Dimitrova, número 10. Y ese encuentro terminó mal para ambas. De hecho, para una de ellas no solo terminó mal, sino que fue mortal. En Valentín Lanoví ya tenía 79 años y la edad empezaba a notarse. Las tareas domésticas habituales le resultaban cada día más difíciles. Además, la pensionada, al igual que Samsonova, vivía sola. Así que una conocida en común de Valentina y Tamara les sugirió la idea de mudarse juntas durante el tiempo que durara la remodelación en el departamento de Samsonova. Tamara asumiría parte de las responsabilidades, como ayudar con la limpieza y la preparación de la comida, y Valentina no le cobraría renta, y siempre tendrían compañía para conversar, beneficiando a todos. Tras una corta charla, acordaron vivir juntas. Sorprendentemente, las mujeres congeniaron de inmediato. No tenían peleas domésticas ni conflictos. Al contrario, vivían en perfecta armonía. Los vecinos a menudo las veían juntas, aunque, la verdad, no era raro verlas en estado de ebriedad. Quizás ese era su secreto. He escuchado que en esas tierras, tener una botella en casa es muy significativo para la gente. Y no solo en el departamento. Cuando después de varios meses de remodelación, el departamento de Samsonova estuvo listo y llegó el momento de despedirse, ella decidió no hacerlo. A Tamara le gustó mucho vivir con Ulanova. Más tarde se encontrará una mención sobre esto en su diario personal, en el cual, hay que reconocerlo, aprovechó al máximo su formación lingüística. El diario estaba escrito en ruso, inglés y alemán, pero por mucho que a Tamara le gustara el nuevo lugar, seguía sin ser su departamento. Además, últimamente, Ulanova empezó a cansarse de la compañía constante. La mujer no contaba con que Samsonova seguiría viviendo aquí incluso después de la remodelación. Ellas no habían acordado eso, ni siquiera lo habían discutido. Así que Valentina le pidió a la inquilina que se fuera. Al principio solo eran indirectas, como, bueno, estuvo bien, pero ya llegó el momento de despedirse. Sin embargo, Samsonova solo se lo tomaba a broma. No quiero irme, de Dmitrova 10, vivíamos juntos, la pasábamos tan bien, se sentía como en casa, podría decirse, como en mi propio hogar. Y ella no se mudaba. En unos días, Ulanova se dio cuenta de que Tamara iba en serio y empezó a decirle directamente que se fuera. Samsonova, por su parte, también empezó a hablar abiertamente. Ella declaró que se quedaría en el departamento tanto tiempo como considerara necesario. No sé por qué Ulanova no llamó a la policía. Tal vez influyó el hecho de que en los últimos meses la mujer realmente se había acercado a su inquilina y no quería terminar la relación de esa manera. De cualquier manera, Samsonova seguía viviendo en el departamento y la tensión entre las mujeres solo aumentaba cada día. Todo se resolvió el 22 de julio de 2015. Fue entonces cuando, durante otra pelea, Ulanova perdió tanto el control
que finalmente Tamara lo entendió. Esto no podía seguir así. La mujer aceptó dejar el departamento, pero antes de eso pidió pasar una última noche juntos para separarse como amigos, en buenos términos. Ulanova, después de pensarlo, aceptó. Tamara sonrió, se vistió y fue a la tienda para comprar algo de comida para la cena, en especial ensalada Olivier, que tanto le gustaba a Ulanova. Y algo más. Al regresar a casa, Samsonova se comportó de manera educada y de inmediato empezó a poner la mesa. La cena transcurrió bien. Las amigas conversaban, bromeaban y disfrutaban de la comida. Se olvidaron todos los malentendidos. Aproximadamente una hora después, Tamara, de buen humor, se fue a dormir a su habitación, mientras que Ulanova se quedó en la cocina para estar un rato más a solas. Unas horas después, era la noche del 22 al 23 de julio, Samsonova regresó a la cocina y encontró a Valentina en el suelo. Ella estaba muerta. Lo más probable, no se puede decir con certeza. De cualquier manera, esto no sorprendió a Samsonova. De hecho, eso era lo que ella esperaba. El asunto es que en la ensalada comprada en la tienda, que por cierto, solo comió Ulanova, Tamara añadió 50 pastillas trituradas de un potente somnífero que no se podía conseguir sin receta. Pero sí era posible otra cosa: poner un par de rublos extra en el bolsillo del farmacéutico. Así fue como la mujer consiguió lo que había ido a buscar. Entonces, al ver a Ulanova en el suelo, Tamara se puso manos a la obra de inmediato. Sacó un cuchillo, una sierra y empezó, digamos, a desmembrar a su amiga. Primero se deshizo de su cabeza, luego partió el cuerpo por la mitad, sacó los pulmones y le cortó las extremidades. Puso todo eso en bolsas, envolvió una parte en la cortina de la regadera y la cabeza la puso en una olla y en varios viajes sacó todo de la casa. Valentina, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, simplemente en bolsas, fue esparcida por Tamara cerca del lago que estaba cerca. De hecho, todas las partes del cuerpo estaban juntas, excepto la cabeza, que en la olla estaba un poco más lejos, cerca de la escuela local, y los pulmones, que nunca serán encontrados. De hecho, el cuerpo de Ulanova estaba en un radio de solo 200 metros de su propio departamento, es decir, del lugar del crimen y del lugar donde vivía Tamara Samsonova. Sin embargo, durante 3 días nadie prestó atención ni a la basura ni a la olla. Solo hasta el 26 de julio el contenido de las bolsas fue descubierto por una residente del barrio, o más bien por su perro. Luego, una llamada a la policía, un registro del área, encontraron cerca de la escuela esa misma olla y la misma cabeza dentro de ella. Gracias a eso, la víctima pudo ser identificada. Cuando la policía llamó a la puerta de Ulanova, Tamara abrió de inmediato y los saludó. Al principio, fingió no saber nada sobre la muerte de su amiga, como si fuera un verdadero shock para ella, y no quería dejar entrar a los policías a su casa. Sin embargo, no tenía ningún derecho a estar en el departamento de la fallecida, y mucho menos a no dejar entrar a quienes investigaban el asesinato de la dueña del lugar. La falta de cortina en la regadera y la sangre en los cuchillos despertaron grandes sospechas en los policías, pero pronto fueron disipadas. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia en la entrada mostraban claramente a Samsonova sacando esas mismas bolsas y esa misma olla. Al darse cuenta de que ya no había a dónde retroceder, Tamara lo confesó todo. Pero eso fue solo el comienzo. Durante la investigación se descubrió que la mujer podría ser culpable de al menos 10 asesinatos más. La mayoría de las víctimas eran inquilinos desaparecidos que rentaban una habitación con ella. En algunos asesinatos, Samsonova confesó de inmediato. Según ella, la primera víctima fue un hombre joven al que le rentaba una habitación allá por el lejano 2003. El algoritmo es similar. Le puso somníferos y lo descuartizó en la bañera, en la que tan solo un día después Tamara volvería a bañarse. Y no solo ella, sino también muchos inquilinos en el futuro. Ese mismo año, la policía realmente encontró algunas partes del cuerpo de un hombre. Sin embargo, digamos que no todas.
así que no se pudo identificar su identidad. Y aunque Samsonova recordó un tatuaje en el brazo que coincidía con el que los investigadores describieron en el caso, eso no fue suficiente para acusarla. Por cierto, Samsonova empezó a rentar la habitación desde 2001 después de que su esposo la dejara un año antes. ¿O acaso no se fue porque desde ese mismo año nadie lo ha visto? La mujer cambiaba constantemente su testimonio sobre su desaparición. A veces decía que él se fue de la casa y no regresó, otras que murió de cirrosis. No se sabe qué pasó en realidad, pero durante la investigación encontraron sus documentos en el departamento de ella, incluido el pasaporte, lo cual, por supuesto, no habla a su favor. Pero incluso aquí, probar que Tamara fue quien lo mató, o si realmente lo mató, ya era imposible. A pesar de que la mujer confesó otros asesinatos, ella siempre negó su implicación en la desaparición del hombre. También se menciona a un tal Vladimir, quien rentaba una habitación con Samsonova desde 2001. El inquilino era 20 años menor que ella. Sin embargo, a pesar de esto, su relación rápidamente se volvió íntima. Y todo iba bien hasta que Vladimir decidió terminar la relación. Poco después de esto, él acudió al hospital con graves síntomas de intoxicación de origen desconocido. El hombre fue salvado y al dejar el hospital se mudó de inmediato de la casa de Samsonova. Quizás por eso sigue vivo hasta ahora. O tal vez ya no esté vivo. Como sabemos, en los últimos meses han tenido problemas con eso allá. En resumen, al final solo acusaron a Tamara de un asesinato, el de Valentina Ulanova, porque, como dicen, sin cuerpo no hay caso. En el juicio, los testimonios de Samsonova no fueron consistentes. Al principio, se alegró de que la atraparan, aplaudía, lanzaba besos al aire y hasta dijo que quería vivir en la cárcel. ¿Y por qué creen que lo hacía? Deseo vivir en prisión. Luego decía que era inocente, que todo era un error. Incluso intentaron echarle la culpa a su vecina, a otra más. Pero esa ni siquiera estaba en la ciudad en ese momento. A Samson le diagnosticaron esquizofrenia, por lo que en lugar de ser enviado a prisión, fue remitido a un hospital para su tratamiento. ¿Cuántas víctimas reales tiene en su cuenta? No se sabe. Tampoco se sabe para qué necesitaba los pulmones de Ulanova. ¿Y acaso se los quitó a alguien más? A la pregunta de si pudo habérselos comido, el investigador respondió: no se descarta. Tamara tampoco lo negó, pero tampoco lo confirmó. Quizás la respuesta esté en su diario, que la mujer guardaba junto a literatura esotérica y con diversos rituales y ceremonias. En él, entre otras cosas, ella describía los asesinatos, pero no tenemos acceso a esos escritos, así que eso seguirá siendo un misterio. ¿Cuál es tu versión? Déjala en los comentarios. Queridos, si llegaron hasta este momento, sepan que son los mejores. Les recuerdo que este canal existe únicamente gracias a su apoyo. Agradezco cualquier comentario, like y especialmente un reposteo. De ustedes depende directamente cuántas personas verán este video y si podré ganar lo suficiente para hacer un nuevo episodio. Si les interesa, más o menos, 100,000 vistas me traen más o menos $150. Apoyen al canal económicamente mediante el enlace en la descripción. Únanse. Agradezco a los patrocinadores y mecenas que ya han contribuido. Es muy valioso para mí. Pero recuerden, primero siempre donemos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por hoy, eso es todo. Sasha, estuve con ustedes en el canal Blog Maestro. Lo logré.